vamos a hacer el ejercicio 1, 2, 3 y 4. En este caso, en la primera sección nos pide que determinemos el dominio de una función vectorial. Vamos a ver primero, aquí les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es el dominio de la primera función vectorial? Es la función vectorial cuyas componentes es raíz de 4 menos t cuadrada, la primera componente, la segunda componente, la exponencial a menos 3t, a la menos 3t, y la tercera componente es el logaritmo de t más 1. ¿Cómo calculamos el dominio? ¿O cómo podemos saber cuál es el dominio de esta función vectorial? Vamos a hacer estos ejercicios. ¿A alguien le gustaría participar con este ejercicio? Estas son funciones vectoriales de una sola variable o de un parámetro t. Ahorita estamos trabajando con este tipo de funciones vectoriales, pero esto no significa que no puedan tener más parámetros o más variables. En este caso, como estas funciones vectoriales solo dependen de un parámetro, del parámetro t, estas son curvas. Si dependieran de dos parámetros, estas funciones vectoriales ya no serían curvas, serían ahora superficies. Pero vamos a empezar primero con los casos más sencillos, que son el caso de curvas. En esta primera función vectorial, para encontrar nosotros el dominio de esta función vectorial, primero tenemos que ver cuál es el dominio de cada función componente. Esta la podemos denotar como la componente f de t, esta la componente g de t y esta la componente h de t. Entonces tenemos que calcular o encontrar el dominio de cada función componente. Y ya que tenemos el dominio de cada función componente, lo que tenemos que hacer es encontrar la intersección de esos tres dominios. Recuerden que los dominios son conjuntos de números reales en este caso. Entonces vamos a encontrar el dominio de la primera componente, el dominio de la segunda componente, el dominio de la tercera componente, y vamos a encontrar la intersección de del dominio de las tres funciones componentes, y ese va a ser el dominio de nuestra función vectorial. Por ejemplo, supongamos que una de las funciones componentes tiene una discontinuidad. Entonces, tenemos que restringir el dominio de esa componente al conjunto de puntos en los cuales no se encuentra esa discontinuidad, sin importarnos cuál sea el dominio de las otras dos componentes restantes. Entonces, empecemos a analizar esta función vectorial. El primero es raíz de 4 menos t cuadrada. Como estamos trabajando con la función raíz cuadrada, la raíz cuadrada nos pide que su argumento sea siempre positivo, porque estamos trabajando en los números reales. Entonces, si empezamos a trabajar con valores negativos del argumento, nos van a dar números complejos, y eso no lo queremos por ahora. Entonces, el primer dominio lo voy a poner D1 o D sub 1. Va a ser todos los X, va a ser el conjunto de todos los X, o mejor dicho, de todos los T, para seguir con la misma notación, de todos los T que pertenecen a R, tal que T es menor o igual que 2 y mayor o igual que menos 2. En esos puntos o en esos valores de T es donde se encuentra el dominio de nuestra función vectorial. ¿Sí se entiende por qué ese es el dominio? Sí, es para que la raíz no salga con números negativos, ¿no? Sí. Sí, pero por si alguien tiene dudas de por qué t tiene que ser menor o igual que 2 y mayor o igual que menos 2. Si no hay dudas, continúo con la segunda componente. La segunda componente es la función exponencial. ¿La función exponencial tiene algún problema en algún punto? ¿Se vuelve discontinua o tiene cambios bruscos de valores en alguna vecindad de algún punto o no? En el caso de la función exponencial es una función continua en todo R. Por lo tanto, el dominio de la segunda función componente
sería todo R. En este caso, vamos a poner que el dominio de la segunda función componente es todo R. Ahora, el dominio de la tercera función componente. ¿Tiene algún problema esa función componente? Bueno, en principio el logaritmo solo está definido para valores mayores que 0 en su argumento. El logaritmo natural no está definido para números negativos y tampoco está definido para el 0. Entonces, nos interesan, para que no tengamos problemas con nuestra función, nos interesan todos los t's que pertenecen a R tales que t es mayor que menos 1. Ese sería el dominio de nuestra segunda función, de nuestra tercera función componente. Entonces, ahora, el dominio, le voy a poner dominio de R, que es el dominio de la función vectorial, va a ser igual a el dominio de la primera componente, intersección, el dominio de la segunda componente, intersección, el dominio de la tercera componente. ¿Por qué nos interesa la intersección de los dominios de cada función componente? ¿Le gustaría a alguien explicarme por qué nos interesa la intersección? Nos interesa la intersección porque queremos todos los valores en T que tengan en común y los cuales no tengan problema en ninguna de las tres funciones componentes. Por eso es que vamos a trabajar con la intersección. Recuerden que la intersección de los conjuntos son todos los puntos que comparten, o todos los puntos o números o elementos que comparten tanto el conjunto D1 como el conjunto 2 y tanto el conjunto 3 con el conjunto 1 y con el conjunto 2. O sea, son todos los elementos que tienen en común estos tres conjuntos. Y eso nos va a garantizar que no tengamos problema con ninguna función componente. Entonces, ¿cuál sería la intersección de estos tres conjuntos? Pues básicamente la intersección sería el conjunto que contiene tanto valores del conjunto 2 como el conjunto 3. Y ese vendría siendo el conjunto D1. ¿Por qué? Porque D1 contiene a los t's mayores que menos 1. ¿Por qué? Porque parte desde menos 2. Vamos a intentar verlo esto a través de la recta. Aquí está menos 2 y aquí va a estar 2. Entonces, el primer conjunto nos dice que quiere todos estos elementos. El segundo conjunto nos dice que tiene todos, tanto los positivos como los negativos, que abarca todos. Y el segundo conjunto nos dice que solo quiere los mayores a menos 1. Es decir, supongamos que aquí está menos 1, entonces el conjunto B3 o sub 3, el dominio de la función componente 3, nos pide que todo de menos 1, sin tocarlo obviamente, de menos 1, sin tocar el menos 1, quiere todos. Entonces la intersección va a ser todos los elementos que tienen en común estos tres dominios, y eso sería el conjunto de 1. Entonces, el dominio de esta función vectorial, del caso del primer ejercicio, es todos los puntos o todos los t's que pertenecen a R tal que este es menor o igual que 2 y mayor o igual que menos 2 para este ejercicio. ¿Cuál sería el dominio del ejercicio número 2, de la función vectorial del ejercicio número 2? ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere participar en el ejercicio número 2? Voy a borrar esto. Ahora, vamos a ver este. Este ejercicio también tenemos que analizar componente por componente. Esto es en la notación vectorial y esto es en la notación de los vectores directores. En el
en el sistema cartesiano. Entonces también tenemos que analizar el dominio de cada función componente. El seno de t no tiene ningún problema en ningún punto. Entonces este va a ser todo R. En este vamos a tener que todos los t's que son menores iguales que... No, en este caso estrictamente menor. Nada de menor igual. Entonces en este caso va a ser todos los t's que son menores que 3 y mayores a menos 3. Para este caso. Y en este caso, todo R menos el menos 2. Ese sería el dominio de cada función componente. Entonces, el dominio de toda esta función vectorial sería la intersección. En este caso sería todos los R, sería todos los T's, el dominio de R sería el conjunto de todos los T's que pertenecen a R, tal que T es menor o igual que 3, lo podemos poner así, y déjenme lo pongo mejor. Primero vamos a querer todos los t's que estén entre menos 3 y menos 2. Y lo vamos a escribir de esta forma. Y todos los t's que sean mayores que menos 2 y menores que 3. Ese sería el dominio de esta función. ¿Alguna duda o pregunta del dominio de cómo podemos encontrar el dominio de una función vectorial? Está sencillo, ¿no? Tenemos que encontrar el dominio de cada función componente y ver cuál es la intersección del dominio de cada función componente, y esa intersección va a ser el dominio de nuestra función vectorial. Esto es importante porque no podemos trabajar a ciegas, porque podríamos estar calculando ya sea la derivada o incluso una integral en un punto donde la función vectorial no esté definida, ya sea porque la función en general no está definida en un punto, o exista una componente en la cual tenga una discontinuidad en un punto. Es por eso que es importante saber cuál es el dominio de las funciones en general, no solo en las funciones vectoriales. Si no hay dudas, pasemos a ver la parte de límites, estos dos ejemplos de límites. Ahora vamos a ver qué pasa con los límites. Vamos a ver cuál es el límite de el inciso 3 y el inciso 4, o del ejercicio 3 y del ejercicio 4. El límite de una función vectorial es igual al límite cuando t tiende a cierto punto de cada función componente. Entonces, aquí nos están pidiendo que calculemos el límite cuando t tiende a 0 de esta función vectorial. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando t tiende a 0 de esta componente, de la primera componente, de la segunda componente, de la tercera componente. Y el límite total va a ser el vector dado por los límites de cada función componente cuando t tiende a 0. Entonces, ¿cuál es el límite de esta función vectorial? ¿Cuál es el límite de la primera componente cuando t tiende a 0? Pues sería 1, ¿no? ¿Cuál es el límite de la segunda componente cuando t tiende a 0? ¿Cuál es el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada entre seno cuadrado de t? También 1. 1, bien, gracias. El límite de la segunda componente, pues también va a ser 0, ¿no? Porque esta es una función continua. Y como la primera componente y la segunda componente son funciones continuas, entonces podemos evaluar directamente t igual a 0. En este caso, pues esta es una variante de
el límite cuando t tiende a 0 de seno de t entre t. Aquí simplemente estamos calculando el recíproco de ese límite. Y el recíproco de un límite es igual al límite de 1 entre la función vectorial que nosotros, del 1 entre la función que nosotros ya conocemos. En este caso también va a dar 1. ¿Cuál sería el límite de la segunda función vectorial? La primera componente tiene que valer. Aquí es un caso como el que ya les había mencionado en el examen, donde puedes factorizar. O simplemente, sí, factorizar. En este caso, pues podemos sacar a t. T es factor común en el numerador. Entonces nos va a quedar el límite. Vamos a ver la primera función componente. Nos va a quedar que tenemos que calcular el límite de t cuando t tiende a 1. Aquí no lo podemos hacer directamente porque nos encontramos un problema en el denominador, ¿no? Porque si evaluamos, nos quedaría 0 arriba y 0 abajo. Podemos usar ópita si quieren, pero aquí pues es más conveniente factorizar. Entonces nos va a quedar t menos 1, se va con y nos va a quedar simplemente t. Entonces el límite de la primera función componente sería 1. El límite de la segunda componente sería 3. Y el límite de la tercera componente, ¿cuál sería? ¿Pi? ¿Cuánto? No, menos pi. De esta función componente, cuando t tiende a 1. Sí, ¿no? Porque no, de hecho no. De No, hecho por el logaritmo, ¿no? sí, tenemos problemas en el logaritmo. Sí, sí, sí. Y podemos usar orbital o algo así. ¿Qué piensan? Sí, se puede derivar, ¿no? ¿Por qué se puede? ¿Cuándo puedes usar orbital? Solo puedes usar orbital en dos casos, ¿no? Cuando tienes casos de 0 entre 0 e infinito entre infinito. Y este caso no es ninguno de los dos. Entonces, el límite de esta función no existe. Y como el límite de una de las componentes de esta función vectorial no existe, entonces este límite en general no va a existir. Todo este límite no va a existir. Eso es solo porque una de las funciones componentes no existe. ¿Sí se entiende por qué? Porque aquí tenemos seno de pi por t. Eso nos daría seno de pi evaluado en 1, seno de pi es 0, ¿no? Y el logaritmo de 1 nos daría 0. A ver, creo que me estoy confundiendo. A ver, ustedes díganme. Sí, Entonces sí lo podríamos aplicar orbital, ¿no? Porque tenemos la definición 0 sobre 0. A ver, ¿qué les daría si aplican orbital? En la segunda componente. Les daría, en la numerador les daría pi por coseno de t. En el otro les daría 1 entre t. Y eso daría pi Pi por t por coseno de pi por t. Entonces sí existe límite, perdón, aquí me confundí. Yo estaba pensando en que t era igual a 0. Entonces, en este caso sí va a existir. Y eso nos daría 0, ¿no? El límite. Entonces, ¿Pero qué no el coseno de pi es menos 1? sí, cierto, es coseno de... no, pero aquí tenemos un t. Entonces nos daría, sí, cierto, nos daría menos pi, ¿no? Sí. Sí, porque aquí tiene que tener el argumento pi. Entonces sí nos daría menos pi. Sí, recuerden que nomás pueden usar orbital en esos dos casos. Cuando tenemos 0 entre 0 o infinito entre infinito. Aquí yo me fui con la finta pensando que t
cuando t tiende a 0, no, es cuando t tiende a 1. Entonces, en ese caso, el límite sí existe. No olviden esto que escribí aquí. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tengamos que calcular derivadas. Las derivadas tenemos que derivar componente por componente para poder encontrar la derivada de nuestra función vectorial. En el caso de que nuestra función vectorial dependiera de dos parámetros, no solo de un parámetro t, y nos pidieran, no sé, digamos un parámetro t y un parámetro, no sé, x. Entonces, si queremos calcular la derivada de nuestra función vectorial con dos variables, tendríamos que usar lo que ya conocemos de funciones de Rn, pero para cada componente, porque cada componente, recuerden que son funciones de R. En este caso, esta es una función de R a R. Si tuviéramos dos parámetros, un parámetro t y un parámetro x, ahora serían las componentes funciones de R2 a R. Y si queríamos calcular una derivada, tendríamos que usar el gradiente. Recuerden que el gradiente de una función que va de Rn a R es la derivada de una función. La derivada de una función que va de Rn a R es el gradiente. Entonces, si tuviéramos que calcular la derivada, tendríamos que calcular el gradiente de cada función componente. Entonces, si tuviéramos un caso de una función vectorial con dos variables, podríamos también calcular derivadas parciales, y las derivadas parciales serían la derivada parcial de cada componente respecto a alguna de las dos variables de las cuales dependa nuestra función vectorial. Esto nomás lo menciono porque esto ya no es parte del curso. El curso solo nos pide que veamos curvas, y las curvas son funciones vectoriales de R, de R a R2 o R3, dependiendo del Profe, tipo de curva que tengo trabajemos. una duda. Por ejemplo, como estamos trabajando con funciones vectoriales, el de límites, el número 3, se puede dejar en su versión análoga como i más j más k. ¿También se puede Sí, sí, representar así? sí. Eso es las dos formas representan un vector en R3, ya sea como un vector con tres entradas, o escribirlo en términos de sus funciones, de sus vectores directores. Recuerda que es la dirección X, dirección Y y dirección Z. Sí. Entonces, puedes usar cualquiera de esas dos. Ahora vamos a ver un problema físico. ¿Ya han llevado mecánica clásica? Sí. Bueno. Entonces veamos este problema. Este es el problema de una rueda que va rodando. Ya puede ser una rueda de bici, una rueda de carro. Y nos pide que calculemos la velocidad de cada punto sobre la rueda. La rueda se va moviendo o va girando en este sentido, y conforme va girando, la rueda va avanzando de aquí a acá. ¿Cómo encontrarían la expresión de la posición de un punto sobre una rueda? Digamos, de este punto. Ya vimos cuál es la ecuación, o mejor dicho, cuál es la curva que representa esto. Si mal no recuerdo, es el cicloide. Va haciendo como ¿cómo se llama? Como montañitas, como si fuera un coseno y un seno. Va haciendo esto, esto y esto. Esta curva describe el movimiento de un punto sobre una rueda que va girando y que a la vez va moviéndose. Entonces, ¿cómo encontrarían la expresión de esta curva? ¿Alguien tiene alguna idea? Usando, obviamente, lo que estamos viendo, la parte de vectores y de funciones vectoriales. Primero tendríamos que encontrar la función vectorial que describe el movimiento de este punto, de un punto sobre la rueda. Entonces, para encontrar la expresión de una función vectorial, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las funciones componentes de nuestra función vectorial, ¿no?
Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, ¿cómo podemos describir este punto de esta rueda? Lo podemos describir directamente. Si este es nuestro sistema de referencia, podemos describirlo directamente, ¿no? Tomar un vector desde nuestro sistema de referencia O a la rueda. Pero eso no sería suficiente para describir a un punto sobre la rueda, porque eso solo describiría el movimiento que va haciendo la rueda al moverse a la derecha. No está describiendo el movimiento del punto que está haciendo al girar en el círculo, en la circunferencia de la rueda. Entonces, tomar a este punto, describirlo a través de este sistema, desde el sistema fijo O, no nos conviene. Entonces, una manera para describir un punto sobre una rueda es tomar primero un vector que describa al centro de la rueda. El centro obviamente es una rueda o es una circunferencia de radio B. Entonces, la rueda, el centro de la rueda se encuentra a una altura B. Con este vector nosotros vamos a describir el centro de la rueda. Ahora vamos a tomar otro vector de aquí y vamos a describir el punto, un punto cualquiera sobre nuestra rueda. No le tiene el punto que deseaba, pero no importa. Ahí. Bueno, supongo que estamos describiendo ese vector, ese punto sobre la rueda. Ahora, ya tenemos un vector que describe el centro de la rueda. Ahora, desde el centro de la rueda, tomamos un vector que describe a cualquier punto sobre la circunferencia de la rueda. Ahora, ya sabemos cómo se suman vectores, entonces vamos a tomar otro vector desde nuestro centro de referencia, de nuestro sistema de referencia, al punto sobre la circunferencia. Ahora ya podemos describirlo adecuadamente. Este vector, el vector que va de nuestro sistema de origen al centro de la rueda, describe el movimiento de nuestra función, mejor dicho, el movimiento que hace el punto hacia la derecha. El vector que va del centro de nuestra rueda al un punto de la circunferencia describe el movimiento circular que hace el punto sobre la rueda. Ya tenemos una manera de cómo describir tanto el movimiento del punto hacia la derecha como su movimiento circular sobre la circunferencia. Ahora ya tenemos esos dos aspectos. Ahora vamos a empezar a escribir nuestra función vectorial. A este le vamos a llamar el vector R1. El vector R2. Y a el vector R. Este vector R es el que nos interesa porque es el que describe todo el movimiento. Entonces, vamos a tener que el vector R, que es el que describe el movimiento del punto sobre la circunferencia, es igual a el vector R1 más el vector R2. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está dado el vector R1? En términos de vectores, ¿cómo está dado este vector R1? Bueno, este vector R1 describe el centro de nuestra circunferencia, ¿no? Entonces, como describe el centro de la circunferencia, ¿cuáles son sus coordenadas X y Y de este centro? Bueno, por lo menos sabemos que este punto nunca va a cambiar su altura, ¿no? Conforme va rodando y va avanzando a la derecha, siempre va a tener una altura B, ¿no? Nunca va a variar esa posición respecto a Y. Entonces, por lo menos sabemos ya que la posición del centro siempre va a ser B en la dirección Y, mejor en la dirección J. ¿Cuál sería la componente en la dirección X, es decir, la componente Y? ¿Cómo avanza una rueda que va girando? ¿Alguien sabe? Obviamente esta rueda no tiene fricción en el piso, o sea, no se patina ni nada. Va girando sin fricción.
va girando libremente. Bueno, pues esta rueda va a avanzar a la derecha. Si da una vuelta completa, ¿cuál es el perímetro de un círculo? 2πr, ¿no? Entonces, si la circunferencia da una vuelta completa, pues el centro se movió 2πr. Entonces, si la circunferencia solo avanza un poquito, o sea, un ángulo pequeñito, este círculo solo se va a mover un ángulo θr. Si no avanzara una vuelta completa. Si avanzara media vuelta, entonces sería πr. Si avanza una vuelta completa. Si avanzara una media vuelta, sería πr. Y si avanzara solo un pequeñito ángulo, o sea, no sé, 45 grados, y solo girara 45 grados, sería pi medios r. Ese sería su avance. Por lo tanto, en la dirección X, el vector R1 va a estar dado por B, que es el radio por WT. En este caso voy a ponerlo así como WT, porque necesitamos, para poder escribir a nuestra función vectorial, necesitamos un parámetro. Entonces vamos a meter el parámetro a θ, el ángulo, lo vamos a escribir como WT. O es decir, conforme va dando vueltas nuestro círculo o nuestra rueda, el ángulo va a ir cambiando. El ángulo de este punto va a ir cambiando. Si esta rueda avanza un poquito, pues nuestro punto ya no va a estar acá, va a estar acá. Entonces este punto va a variar dependiendo de un ángulo, y ese ángulo va a depender del tiempo o de un parámetro t conforme la rueda va girando. Entonces, en este caso, ya finalmente R1 va a estar dado de la siguiente forma. Va a estar dado por la expresión B, es decir, el radio de nuestra circunferencia, por WT, que WT es el ángulo, en la dirección Y, más B en la dirección J. Ese es R1. Ahora, ¿cuál sería el vector R2? R2, pues, el vector R2 se describe a partir del centro de la circunferencia. Es decir, si nosotros nos paramos en el centro de nuestra rueda, vamos a ver que el punto sobre la circunferencia está dando vueltas, ¿no? Va formando un círculo conforme va girando y conforme va moviéndose a la derecha. Por lo tanto, ya sabemos cuál es la expresión de un círculo en términos de un parámetro. Es decir, ya sabemos cuáles son las ecuaciones paramétricas de un círculo. Entonces, R2 sería B seno de θ, mejor dicho, seno de WT, porque estamos metiendo el parámetro WT en la dirección Y, más B coseno de θ, del ángulo, que es WT, en la dirección J. Ahora bien, ya tenemos cuánto vale el vector R1 y cuánto vale el vector R2, y en términos, ya lo tenemos al vector R1 y el vector R2 en términos de un parámetro, del parámetro T. Entonces ya por fin podemos escribir la ecuación paramétrica o la ecuación vectorial de un punto sobre la circunferencia, pero esta ecuación va a estar descrito desde el punto de referencia 0. Entonces, nuestra ecuación final va a ser B por WT más B seno de WT en la dirección Y más B coseno de WT en la dirección J. Esa es la ecuación o la función vectorial que describe a un punto sobre una circunferencia que se va moviendo. O mejor dicho, que va rodando, de una circunferencia que va rodando.
Ahora, vamos a calcular la derivada para poder encontrar la velocidad de un punto sobre la circunferencia. Si nosotros podemos calcular la derivada directamente de esta función vectorial o podemos calcular la derivada de cada uno de los vectores R1 o R2. Es decir, la derivada de R' va a ser igual. La derivada del vector R va a ser igual a la derivada del vector R1 más la derivada del vector R2. Y si nosotros derivamos directamente cada uno de estos vectores, la primera nos va a dar B por W en la dirección y nada más, ¿no? La derivada del vector R2 sería, ¿cuál sería la derivada? WB coseno de T, de WT, Ah, perdón. sí, BW, a ver, coseno de T, sí, ¿verdad? Coseno de T, coseno de WT en la dirección y más, Menos así menos porque estamos derivando el coseno, menos WB seno de WT. gracias, en la dirección J. Esas son las derivadas. Y bueno, como estamos derivando una función vectorial que describe la posición, esto bien lo podemos poner como B1, vector B1, o sea, la velocidad B1. Este va a ser la velocidad B2. Entonces vamos a ver cómo colocamos estas velocidades en nuestro gráficamente. A ver, B1 es la velocidad del centro de nuestra circunferencia. Entonces, B1, esta velocidad es horizontal hacia la derecha. Esto es B1. B2, ¿a dónde apunta B2? ¿Alguien sabe, alguien me podría decir en qué dirección apunta B2? ¿Es tangente a la circunferencia? Sí, bien, gracias. Muy bien, gracias. Sí, exacto. B2 es tangente a la circunferencia, pero es tangente al punto el cual nosotros estamos calculando, ¿no? Creo que los puse muy juntitos. Entonces, esto es solo para darle un sentido físico a lo que estamos viendo, a la teoría que estamos viendo. Esto es interesante de trabajarlo en mecánica, porque ahí está el curso de mecánica teórica, y en mecánica teórica todo esto se resume a usar esto lo puedes resolver usando multiplicadores de Lagrange, que ya vimos, o construyendo la función lagrangiana de un sistema mecánico. Y esto se hace mucho más fácil. En lugar de estar haciendo todo este análisis, solamente construimos la lagrangiana y calculamos todo, la velocidad, la fuerza y la aceleración, todo lo que ustedes quieran. Entonces, Profe, una duda así bien X, bueno, bien aparte del tema. ¿WT se le conoce como velocidad angular? ¿O estoy...? En este caso, no como tal, porque estamos haciendo una descripción a partir de los vectores, pero sí, porque, bueno, en este caso, en esta parte, ¿no? ¿Dónde fue? Sí, ahí. En este caso, sí, en este caso, BW. No, en este caso no, en este caso como estoy tomando, no, porque la velocidad angular, si recuerdas, es... A teta sobre T, ¿no? ¿Cómo calculas la longitud de arco sobre una circunferencia? Es una expresión muy sencilla. La longitud de arco S es igual a el radio por el ángulo que forma el arco. Entonces, como les mencionaba, esta longitud de arco es lo que nos va a decir cuánto avanza la circunferencia. Por lo tanto, podemos derivarlo.
Si los derivamos, vamos a quedar la derivada de la longitud de arco igual a R por la derivada de teta. Como les menciono, el ángulo va variando conforme se va moviendo, conforme va rodando la rueda de bicicleta o la rueda de carro. Entonces, en este caso, esto va a ser A. Y como les menciono, la longitud de arco también representa cuánto avanza la circunferencia cuando está rodando. Entonces, bien, esta lo podemos poner como la velocidad lineal. Y esta expresión la podemos poner como R teta, que en este caso, esta sí es la velocidad angular, porque es la derivada del ángulo. Te está diciendo cuánto varía el ángulo en el tiempo, cómo varía el ángulo en el tiempo. Y la variación del ángulo con el tiempo es la velocidad angular. En este caso, solamente estamos diciendo que el ángulo es igual a T por W. Y este ángulo, pues obviamente va a ser 0, pi medios. Pero en general sí lo puedes tomar también, porque si lo tomas así el ángulo, pues el ángulo tiene que valer. Bueno, la magnitud de W tiene que ser igual a 1 sobre segundos para que el ángulo nos quede sin unidades. Entonces, sí, bien lo podrías tomar así, pero conforme a la restricción que estamos poniendo o la descripción que le estamos dando a este problema, como tal no es. De hecho, les voy a poner un ejercicio usando lo que hemos visto del vector normal tangente, del vector tangente unitario y del vector binormal. El ejercicio que les voy a poner también les voy a dar un punto. Y ese ejercicio es, pues, se me ocurrió apenas. De hecho, no sé si se puede hacer, pero yo digo que sí. No lo he visto en ningún libro, así que, o al menos hasta ahorita no lo he visto en un libro. A lo mejor por ahí podría estar. Y obviamente es un punto extra. Profe, también, bueno, es que la clase pasada dejó de terminar la tercera fórmula de Frenet-Serret. Sí, ya recibí un correo y ya lo registré en mi lista. Ok. Nomás mandaron una persona el problema. ¿Eres tú? Sí. Sí, ya te anoté. Sí, lo chequé, está bien. Era muy sencillito, ¿no? Nomás era derivar. Sí, está bien. Bueno, continuemos para ya terminar esto. Y ahora sí podemos encontrar la derivada de nuestra función vectorial que describe ya todo al punto sobre una circunferencia, pero a partir del centro de origen del sistema XY. Y pues ya va a estar dado por la suma de esas dos velocidades. Es decir, lo podemos llamar B se hizo un índice y este va a ser B1 más B2. Y este es igual a B por W más BW otra vez por coseno de WT en la dirección I menos otra vez BW por seno de WT en la dirección J. Bueno, pues esa sería la velocidad. Esta ecuación ya de por sí misma, esta función vectorial esta que está aquí, que ya calculamos, es la expresión para un cicloide, que es el que les comentaba que es como unas montañitas. Así es como se va moviendo el punto sobre una circunferencia conforme la circunferencia va rodando y va avanzando hacia la derecha. Ahora vamos a ver algunas cositas de esta expresión de la velocidad. ¿Cuándo la velocidad se hace cero? ¿Alguien me podría decir cuándo v es igual a cero? Bueno, queremos que se haga cero, entonces queremos eliminar este término y que este término se elimine con este otro. Es decir, queremos ya sea eliminar una componente y que se elimine con la otra, ¿no? Entonces, si tomamos WT a WT igual a, no sé, pi medios, ¿no? Creo que sería lo correcto. Pi medios, vamos a encontrar que coseno de pi medios es 0, ¿no? Y nos va a quedar
No, no creo que la respuesta no es pi medios. Tendría que ser. De hecho, ¿se puede hacer cero o no se puede hacer cero? Esa es la pregunta. ¿Hay un punto donde se haga cero la velocidad? Sí, ¿no? Bueno, A ver, ¿cuál sería? hablando del punto, cuando el punto quede en la parte de abajo. Sí, exacto. ¿Y cuándo se alcanza ese punto? Según nuestra ecuación de la velocidad, nuestra función vectorial. Porque tenemos b por w más b por w, o coseno de wt, menos i por b, mejor dicho, b por w por seno de wt. Entonces queremos que sea cero en ambos lados, ¿no? Entonces, en este caso sería cuando wt es igual a pi, ¿no? Porque si wt es igual a pi, seno de pi es 0, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el coseno de pi, sería menos 1, entonces nos quedaría bw menos bw y eso nos daría 0, ¿no? Entonces, cuando wt es igual a pi, tenemos que la velocidad es 0. Y efectivamente, como el compañero nos dice, eso pasaría cuando estamos aquí, en este punto. En este caso, el ángulo se va a medir, el ángulo WT se va a medir de aquí, va a ser en este sentido, en este caso se mide WT. Entonces, WT se mide desde el eje Y hacia acá, eso nos daría pi. El ángulo de aquí hasta acá sería pi. Entonces, en este punto, la velocidad es 0. Eso es interesante, ¿no? Porque si estamos calculando la velocidad sobre un punto arriba de una circunferencia que va rodando y se va moviendo a la derecha. Y pues en todos los puntos, el punto tiene un valor de la velocidad, excepto en el punto de contacto de la circunferencia con el piso. Ahí es 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque la velocidad v1 y la velocidad v sub 2 se igualan en magnitud, pero apuntan en sentido contrario. Y eso es la razón por qué la suma de las velocidades en este punto va a ser 0. Aquí v va a ser 0 en ese punto. En donde la velocidad tendría que ser máxima, pues, siguiendo el mismo pensamiento, como pueden ver, esta es la velocidad tangente, ¿no? Entonces la tangente, como el punto se va moviendo sobre la circunferencia, este v2 se va a ir apuntando, se va poniendo de manera horizontal, pero va a apuntar hacia la izquierda, como aquí lo dibujé. En este caso, el punto máximo de nuestra velocidad v1 siempre va a apuntar a la derecha sobre el eje Y. Entonces, en este caso, en el punto más alto de la circunferencia, v2 va a apuntar hacia la derecha también, porque es tangente al punto máximo de la circunferencia, y v1 también va a tener la misma magnitud y va a apuntar a la misma dirección. Entonces, la velocidad del punto más alto va a ser v1 más v2, que eso nos daría 2 veces v por w. Entonces, ya aquí ya podemos empezar a observar cómo se comporta la velocidad de un punto sobre una circunferencia que va rodando y va avanzando a la derecha. Aquí lo curioso es que en el punto de contacto la velocidad va a ser 0, de acuerdo a nuestra ecuación. Y que la velocidad del punto va a ser máximo en el punto que está más alto. Un ejemplo de esto es cuando no sé si han visto cómo cómo se ven los rayos de una bicicleta que va girando. A veces se ve que los rayos que están hacia arriba, los rayos de la bicicleta, se ve como que se mueven más rápido y los de abajo como un poquito más lento. No sé si lo han notado alguna vez. Y pues los rayos apuntan a un punto de la circunferencia. Entonces ahí se puede notar ese fenómeno. Bueno, este sería un ejemplo físico. Ahora vamos a seguir viendo otros ejemplos. ¿Alguna pregunta de esto o alguna duda o comentario?
Si no, continuamos. Voy a borrar esto. El siguiente ejercicio que vamos a ver es de el vector normal tangente, el vector normal unitario y el vector binormal. Vamos a trabajar de nuevo con las ecuaciones paramétricas de una hélice, pero ahora va a tener pues, unas variaciones pequeñas. La ecuación paramétrica de la componente x va a ser 3 por coseno de t. No sé si ya lo hicimos o no recuerdo. Y va a ser igual a 3 seno de t. Y z va a ser igual a 4t. Nos pide hallar el vector tangente t. Vamos a hallar. Vector tangente unitario. Perdón, ¿qué dice? ¿Z igual a qué? 4t. Ahorita lo Gracias. No, de nada. Unitario. Este es t. El parámetro en este problema es t. Como les menciono, en casi todos los problemas de curvas va a ser t, porque t va a representar el tiempo por lo general. Unitario. Nos pide calcular eso. Calcular. Nos pide calcular t. Hallar el vector normal. Normal unitario. Le voy a poner notación vectorial porque la curvatura. K. También ρ. Y también nos pide calcular el vector binormal. B. Y la torsión. Tau. Y el radio. Y también ρ. El radio de torsión. Lo primero que vamos a hacer es, de nuevo, construir nuestra función vectorial, que va a ser r de t, que va a ser 3 coseno de t en la dirección y, más 3 seno de t en la dirección j, en la dirección y, más 4t en la dirección k. En la dirección z. Ahora, lo primero que tenemos que calcular es la derivada respecto del tiempo. Es decir, vamos a calcular, primero aquí voy a poner a ver si R' de t. Eso va a ser, pues va a ser menos 3 seno de t. Si lo pueden ir calculando de una vez, por favor háganlo y ya nomás me dicen que ya lo tienen, para ya nomás escribirlo. Dirección y j más 4. También necesitamos su magnitud. Porque recuerden que es el vector normal tangente. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos daría la magnitud? Pues nos daría, teníamos que elevar al cuadrado 4. De aquí sería 3 al cuadrado. Sería 9 más 16, 25. Entonces sería raíz de 25, sería 5. Ahora, ya tenemos estos dos y ya podemos calcular el inciso A. El inciso A nos dice que t es igual a
la primera derivada de nuestra función vectorial respecto del tiempo entre la magnitud de la primera derivada, o podríamos tomarlo como la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez. Y eso nos va a dar menos 3/5 de seno de t en la dirección y más 3/5 de coseno de t en la dirección j. Esto es pura talacha, así que háganlo despacio para que no se vayan a equivocar en algún paso. En la dirección k. Ya tenemos el primer inciso. Ahora nos pide calcular el vector unitario normal. ¿Cómo podemos calcular el vector unitario normal? Pues podemos usar una de las ecuaciones de Serret o Frenet-Serret para poder calcular el vector normal unitario, ¿no? Nosotros tenemos que calcular la derivada de t respecto del tiempo. En este caso, ¿cuál sería la derivada? En este caso, la derivada otra vez sería, aquí nos daría menos 3/5 de coseno de t en la dirección y menos 3/5 de seno de t en la dirección j más 0 en la dirección k. Entonces ya tenemos la derivada. Ahora, las ecuaciones de Frenet-Serret nos pide la derivada del vector tangente unitario, pero nos las pide respecto de la longitud de arco. Aquí no la tenemos, tenemos a nuestro vector tangente unitario en términos del parámetro t, pero podemos usar la regla de la cadena. Nosotros tenemos que la derivada de t respecto de la longitud de arco va a ser igual a la derivada de t respecto del tiempo por la derivada, ¿sí? La derivada de s respecto de t. Ah, no, al revés, ¿no? Derivada de t respecto de la longitud de arco. Y esto va a ser igual a la derivada del vector tangente unitario respecto de t entre la derivada de longitud de arco respecto de t. Y eso va a ser igual a, si mal no recuerdo, esto va a ser igual a la derivada de t respecto del tiempo entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial respecto del tiempo. Esto ya lo tenemos y ya tenemos esto. Entonces eso nos va a dar, sustituyendo ya, directamente esto nos va a dar menos 3 entre, otra vez sería entre 5, ¿no? Entonces nos daría 3 entre 25 coseno de t en la dirección y menos 3 entre 25 por seno de t en la dirección j, ¿no? Ese sería, ¿y a qué es igual esto? ¿A qué es igual la derivada de t respecto de s? Pues la derivada de t respecto de s, según las ecuaciones de Frenet-Serret, es igual a la curvatura por el vector normal. Bueno, aquí se me olvidó, pero recuerden que t y n son vectores, ¿eh? Entonces, esto va a ser igual a
acá por n. ¿Cómo podemos encontrar la curvatura? Pues si queremos encontrar la curvatura, pues como este vector es un vector unitario, es el vector normal unitario, entonces podemos calcular la magnitud de este vector y la magnitud de este otro vector, porque se están igualando. Entonces vamos a encontrar así el valor de k. Entonces vamos a ver que de aquí lo voy a poner de esta parte acá. Tenemos que calcular la derivada de t, la magnitud de este vector, y eso nos va a dar igual acá la curvatura, acá para la curvatura. Y entonces derivada de t, la magnitud de la derivada de t respecto de ese va a ser la magnitud de este vector. ¿Cuánto nos daría eso? Eso nos tendría que dar, pues si no me equivoco, nos tendría que dar, este sería 3/25 al cuadrado más 3/25 al cuadrado, nos daría 9. Aplicando raíz, pues como es 9, nos daría 3. Sería 3/25, ese sería el valor de k, de la curvatura. Por lo tanto, de esto nos va a decir que n, el vector normal, tiene que ser igual a menos coseno de t en la dirección y menos seno de t en la dirección j. Comparando con esto, pues como esto tiene que ser igual a k por n, pues de aquí sacamos 3 entre 25, lo sacamos y nos va a quedar 13/25 por coseno de t en la dirección y menos coseno de t en la dirección y menos seno de t en la dirección j, y como esto tiene que ser igual a k por n, entonces esto va a ser la curvatura, esto va a ser k, y esto tendría que ser el vector normal unitario. Y pues ya podemos calcular el radio de curvatura, que simplemente es ρ igual a 1 entre k, y eso tendría que ser igual a 25 entre 3, ¿no? Y ya determinamos, ya encontramos todo. Ya encontramos n y a t, y ya podemos calcular el vector binormal. Esto sería el inciso B. Hasta aquí terminaríamos. En el caso del vector binormal, pues ya sabemos que el vector binormal es igual al producto cruz del vector tangente unitario cruz el vector normal unitario. Y pues tendríamos que calcular el determinante. En este caso sería menos 3/5 de seno de t, 3/5 de coseno de t, 4/5, y en este caso sería menos coseno de t, menos seno de t, 0, obviamente en la dirección y, j y k. Y así encontraríamos todo lo que se nos está pidiendo, el vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal. Esto pues ya no lo calculo porque ustedes lo pueden calcular fácilmente. ¿Alguna duda de cómo se calculan estos vectores? Y cómo se calculan tanto la curvatura como la torsión. La torsión pues también la podemos obtener de alguna de las ecuaciones de Frenet-Serret. Por ejemplo, la curvatura, la torsión, la podemos obtener, aquí lo voy a poner, la torsión, la podemos obtener de la derivada del vector binormal respecto de ese, que resultaría ser igual a la derivada de b respecto del tiempo, entre, de nuevo,
la primera derivada de nuestra función vectorial. Y para calcular, y esto sería A menos tau por el vector normal. Entonces, calculamos primero esta parte. Ya que lo calculamos, ya que lo tenemos, pues calculamos la magnitud de la derivada de b respecto de la curvatura, y como este vector también tenemos que calcular su norma, va a ser 1. Entonces ya podemos encontrar que el vector tangente unitario, no, mejor dicho, el vector, la curvatura, o la torsión, no, mejor dicho, la torsión que está, va a ser igual a la magnitud de b respecto de s. Eso sería la forma en la que pueden calcular la torsión. ¿Alguna pregunta o duda? A ver, permítame tantito, por favor. ¿Alguna duda o pregunta? ¿O continuamos haciendo más ejercicios de este tipo? La siguiente semana vamos a hacer el examen de recuperación y sería el jueves. Yo quería el lunes, pero me habían comentado su compañero que tiene un examen el lunes. Entonces sería el jueves también en la noche, a esta hora. Y la siguiente semana, después del examen de recuperación, pues haríamos un examen de funciones vectoriales, y si lo haríamos el lunes. Y voy a poner ejercicios de este tipo. Les voy a dar de nuevo una función vectorial, una curva, y me tienen que calcular el vector de tangente unitario, el vector normal unitario, el binormal. Les voy a dar también un ejercicio de límites de dominio, y nada más serían como 5 ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda de este tema, por favor díganme. Si no, continúo. Si tienen duda, hacemos otro ejercicio de este tipo. Creo que mejor que sobre y no que falte, ¿no? No, pues como ustedes vean. Si no, pues ya lo dejamos por hoy. Era los únicos. Bueno, todavía tengo más ejercicios que les puedo mostrar, pero si no tienen ninguna duda. Por ejemplo, ahorita podemos hacer otro ejercicio de este tipo, o podemos hacer un ejercicio de una función vectorial, pero ahora con 2 variables. Estamos viendo solo con una variable. Bueno, si quieren hacemos otro de este tipo. Voy a borrar. Ahora las ecuaciones paramétricas de las componentes va a ser x igual a t, y igual a t cuadrado, z igual a 2/3 de t cúbica. De nuevo, ahora en este caso solo vamos a pedir la curvatura, la torsión. Vamos a pedir hallar la curvatura acá, y hallar la torsión. La torsión tau. De nuevo, tenemos que empezar a calcular todo. Primero tenemos que calcular la derivada. No, primero construir nuestra función vectorial, r de t. Y pues ya saben, simplemente es ponerlo en términos, en su forma vectorial. O sea, sería t en la dirección y más t cuadrada en la dirección j más 2/3 de t cúbica en la dirección k.
En este caso, pues de nuevo vamos a calcular la derivada. En este caso sería I 2tj más 2t cuadrada en la dirección k. Esa sería la derivada. Ahora queremos la magnitud de este vector o de esta función vectorial que corresponde a la velocidad de una partícula que se mueve a través de una curva descrita por estas ecuaciones paramétricas. En este caso vamos a tener 1. Primero va a ser la raíz cuadrada de 1 más 4t cuadrada más 4t a la cuarta. Esto va a ser igual a... esto se parece a un cuadrado, ¿no? Según yo, va a ser igual a 1 más 2 por t. Y ahora vamos a poder calcular el vector tangente unitario, que es igual a... igual a r' de t entre la magnitud de r' de t. Esto va a ser igual a... nos va a dar igual a... sí, vamos a ponerlo así. Vamos a escribirlo como I. Si encuentran un error, por favor, díganme. T en dirección J. O si tienen alguna duda, también por favor digan. Entre 1 más 2t. Ahora, para calcular la curvatura tenemos que calcularla a través de las fórmulas de Frenet-Serret. Tenemos que la derivada tenemos que calcular la derivada de el vector tangente unitario respecto de la curvatura, pero ya vimos que esto va a ser igual a la derivada del vector tangente unitario respecto del tiempo entre la derivada de nuestra función vectorial. Entonces tenemos que calcular la derivada. Tenemos que calcular la derivada de t respecto del tiempo y eso va a ser igual a derivar cada una de las componentes. ¿Cuánto nos daría la derivada? Pues podemos calcularlo como una división de funciones. Calcular primero esta derivada, multiplicarlo por este, menos la derivada de este multiplicado por este. En este caso, a t lo podemos poner como 1 entre una función de t por un vector. Ahora sí que lo tengo que poner. Entonces, si nosotros derivamos ese tipo de expresiones respecto del tiempo, pues esto se va a derivar como si estuviéramos derivando una división de funciones. Vamos a poder derivar primero derivada de b por f de t menos el vector b por la derivada de f de t entre f de t al cuadrado. Así tendríamos que podemos derivarlo así o directamente distribuir el término 1 más 2 por t en cada una de las componentes y derivar cada una de las componentes por separado. O podemos intentar derivarlo todo junto de esta forma. Que son muy parecidos, pero puede ser más rápido un método que el otro. Entonces vamos a intentar derivarlo todo junto. Entonces vamos a primero derivar el numerador. La derivada va a ser
2 en la dirección J más 4 en la por T en la dirección K multiplicado por 1 más 2 por T menos el vector sin derivar dos por T al cuadrado en la dirección K por la derivada del denominador, que sería simplemente 2, ¿no? Entre 1 más 2 por T al cuadrado. Entonces tenemos que reducir esta expresión. En la primera parte bueno, esto va a quedar como factor común 1 entre 1 más 2 por T al cuadrado multiplicado por ¿qué sería? Nos quería, en la primera componente solo sería menos 2, ¿no? Si en la dirección J sería, solo tenemos un término en la dirección J, ¿no? En la dirección I. Sí, nomás tenemos entonces sería 2 en dirección I. En este caso ya no tenemos ningún elemento, ¿no? Porque estamos derivando este término. Sí, nomás teníamos este término. Entonces, no, pero aquí es al cuadrado. Sí, aquí era al cuadrado. Sí, porque sí es al cuadrado en esa parte, perdón. Entonces de aquí ya me equivoqué en calcular la derivada. Solo tendríamos que hacer unos cambios en esta parte. Sería por 2t al cuadrado más en este caso sería por 4. Aquí cambio este término. Sería la derivada de esto, nos daría 4t. Entonces ahora sí, nos quedaría como término común entre 1 más 2 al t al cuadrado por menos 4t en la dirección I. En la dirección J solo tenemos este término que es 2 multiplicado por 1 más 2 por t al cuadrado más 2 por t, sería 4 al cuadrado. Esto nos daría 2t por 4t, nos daría 8t al cuadrado. En este caso tenemos 4t al cuadrado. Entonces nos daría en esa componente más 2, porque este término multiplica acá, entonces sería 2. Nos queda el 2 menos 4t al cuadrado porque tenemos menos 8. 4t más 4t cuadrada, que nos da este término, nos va a dar 2 menos 4t cuadrada en la dirección J. Y en la dirección K, simplemente nos daría, este término sería 8 por K al cubo. Sí, sería 8 por K al cubo. Y por acá nos quedaría 4t, multiplicando a 1, multiplicando a nos quedaría 8, 4t cuadrada, pero se va con este término. Entonces nos daría más 4t en la dirección K. Ese ya sería nuestra derivada, nuestro vector. Y ahora lo tendremos que dividir. Todo esto al cuadrado. Ya tenemos esta parte. Tendríamos que dividirlo entre la magnitud, que es Entonces ya tendremos que la derivada de t respecto de s viene siendo igual a este vector
menos 4t en la dirección y más 2 menos 4t al cuadrado en la dirección j más 4t en la dirección k entre 1 más 2t al cuadrado al cubo. Ahora, para encontrar la curvatura tendríamos que calcular la magnitud de esta derivada. Tendríamos que encontrar la derivada de t respecto de s y eso nos va a dar la curvatura k. En ese caso, ¿cuál sería la magnitud de este vector? Pues tendríamos que calcular la raíz del cuadrado de cada una de las componentes. Por lo menos vamos a saber aquí de antemano que vamos a tener el término 1 más 2 a t al cuadrado a la 3 medios multiplicado por esta raíz, que sería 16 t al cuadrado más 2 menos 4t al cuadrado más 16 t al cuadrado. Ese sería, y tendríamos que desarrollar esto. Aquí ya tenemos que es 16 más 16 nos da 32t cuadrado. Y tendremos que desarrollar este binomio, que va a ser 4 menos 16 por t al cuadrado, ¿sí? Más 16 por t a la cuarta. Sí, ¿no? Son 4 por 2 son 8 por 2, 16. Entonces aquí ya nos va a quedar 16t al cuadrado más 16t a la cuarta más 4, ¿no? Entonces ya podemos encontrar cuál es la magnitud. ¿Esto lo podemos escribir de otra forma? Pues tenemos cuadrado, entonces sería... no estoy seguro, pero esto se podría escribir como 4 por t al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ya nos quedaría... y esto se puede escribir como 2... Bueno, sí, ahorita lo vamos a dejar. Entonces esto lo vamos a poner como 1 entre 1 más 2 por t al cuadrado a la 3 medios multiplicado por este término, porque estamos sacando raíz, nos va a quedar 4t cuadrada más 2. Ya me lo terminamos ya para podernos ir a descansar. Y este término, de aquí podemos sacar el 2 como factor común y se va a ir un término de estos, ¿no? Nos va a quedar 2 entre 1 más 2 al t al cuadrado a la 1 medio, ¿no? Y ya tenemos la magnitud. Y esto va a corresponder también a... y como estamos calculando la magnitud, esto va a ser igual acá. Entonces esto va a ser la curvatura. No, esto no está en 3 medios. Tengo que elevar de este y nos va a dar 3. Este sería 3, no 3 medios. Entonces sí nos quedaría, y eso ya cambió las cosas. Sería al cubo y aquí nos quedaría el cuadrado. Entonces aquí lo voy a poner. La curvatura sería igual a
2 entre 1 más 2 por t al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Es bastante trabajoso estar haciendo esto, pero lo tenemos que hacer porque no hay otra forma de encontrar la curvatura o la torsión. Bueno, eso sería todo por hoy. En la siguiente clase a lo mejor ya cambiamos de tema. Bueno, esta semana les voy a mandar tarea. La tarea va a estar relacionada con estos temas. Con límites de funciones vectoriales, dominio de funciones vectoriales, curvatura, torsión, vector normal tangente, vector tangente unitario, vector binormal y nada más. Bueno, eso sería todo. Si alguien tiene una pregunta o algo, por favor dígamelo. Si no, ya se pueden ir. Gracias, profesor. Buenas noches. Sí, gracias.